Muy buenas, pues vamos a corregir el supuesto 2. Bueno, también depende del modelo que te haya tocado. Más concretamente, vamos a corregir el supuesto de Stella y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Este supuesto, déjame decirte antes de empezar, que claro, a muchas personas cuando han llegado y han visto protección de datos, protección de datos, protección de datos, han salido, pues, lógicamente desfavoridos, ¿no? En realidad, en mi opinión, aunque los dos supuestos están muy equilibrados, puede que este sea un pelín más sencillo, siempre y cuando supieras protección de datos, claro. Bien, pues vamos a corregir, ¿no? Es el supuesto 2, doña Estela Sánchez y tal y cual, pero nosotros vamos a contestar a las preguntas. Primero, en el informe laboral sobre el recurso de alzada, ¿cuál de los siguientes enunciados sería el correcto? La respuesta correcta, porque es literal, esto es una pregunta de teoría, vamos a abrir los apuntes. Contra la resolución del recurso de alzada, pues no cabe ningún otro recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión cuando se den las circunstancias a las que se refiere el artículo 125.1, que no vamos a mencionar ahora. Así que la respuesta correcta sería la D de dedo. Y esta no tiene ninguna dificultad y esta todo el mundo la tiene que tener bien, porque aquí no se pueden perder puntos, obvio, ¿no? La pregunta 2, doña Estela, al analizar la documentación, ¿qué es lo que ocurre? Aprecia que habría de tenerse en cuenta nuevos hechos no recogidos en el expediente originario. Bien, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí la respuesta es que en fase de recurso, a veces, pues no hay tramitación ninguna, sino que se presenta el recurso y el órgano competente resuelve y ya está. No hay una instrucción, no necesariamente tiene que haber una instrucción en el recurso, pero a veces sí. Y si hay que tener en cuenta nuevos hechos en la fase de recurso, pues se va a dar también un trámite de audiencia. Y de la misma manera, en el procedimiento principal, pues había un trámite de audiencia no inferior a 10 días, no superior a 15, pues ese mismo plazo se respeta en la audiencia de los interesados en fase de recurso, no inferior a 10, no superior a 15, mismo plazo. Bien, pues entonces marcamos como respuesta correcta la A, no inferior a 10, no superior a 15, la A de Almería. Bien, vamos ahora con la pregunta 3. Doña Estela, antes de terminar su informe, se da cuenta que a ella se le ha solicitado un recurso de alzada, pero que el recurrente lo ha calificado como reposición. En definitiva, que ha habido un error en la calificación del recurso. Y todos sabemos, y esta pregunta es fácil también, que un error en la calificación del recurso pues no será obstáculo para su tramitación. El error o la ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter, y así se deduce porque doña Estela se ha dado cuenta. La ley 39/2015 es una ley antiformalista, o sea que prima en este caso pues la intención sobre la forma que le haya dado. Si se deduce su verdadero carácter, tramítese. Bien, pues la respuesta correcta sería la B de barco. Y hasta aquí, pues todo muy fácil. Pero claro, ahora llegan tres preguntas, no una, sino tres preguntas seguidas de protección de datos, y ahí es donde posiblemente haya subido al otro supuesto. Y bueno, no es cuestión ahora de incidir en si has hecho bien o has hecho mal, pero bueno, vamos a contestar las preguntas de protección de datos y luego seguimos contestando el resto. En primer lugar, Estela tiene dudas y en definitiva lo que nos pregunta, nos formula la pregunta es si el delegado de protección de datos puede tener acceso a datos personales. ¿Podría el delegado en materia de protección de datos tener acceso a datos personales? Pues la respuesta es sí. Pero no solo es sí, sino que sí que puede, y el responsable no puede oponerse a ello. En la ley de protección de datos nos vamos al artículo correspondiente y nos dice que la figura del delegado de protección de datos va a tener acceso en el ejercicio de sus funciones a los datos de carácter personal, y no solo eso, sino que no se puede oponer a ello el responsable del tratamiento. En la pregunta 5 nos dice, bueno, pues la persona que ha interpuesto el recurso considera que se pueden estar aquí de alguna manera vulnerando sus datos personales y va a presentar una reclamación a la agencia. Entonces, claro, la agencia le puede preguntar, pedir informe, ¿no?, al delegado de protección de datos acerca de si en su opinión pues se han vulnerado o no los datos de ese tercero. Y entonces, ¿qué plazo tiene el delegado de protección de datos para contestarle a la agencia? Pues tiene un mes. Lo vemos aquí, en la ley de protección de datos, pues vemos en el artículo siguiente, pues vemos que en el caso de que haya una reclamación por parte del afectado
en este caso el que ha presentado el recurso, ¿no? Ha presentado el recurso y el afectado ha reclamado a la Agencia Española de Protección de Datos diciendo, oye, me están vulnerando mis datos personales. Entonces la agencia le puede preguntar, le puede pedir su opinión al delegado de protección de datos para que en un plazo de un mes responda. Y terminando de triturarnos con protección de datos, nos dice la siguiente pregunta. Si como consecuencia de la actuación indicada en la anterior pregunta, el Ministerio de Agricultura demuestra haber adoptado medidas para el cumplimiento de la normativa aplicable, dicho de otro modo, hay un tercero que ha visto que se han vulnerado sus datos o entiende que han sido vulnerados sus datos de carácter personal y ha reclamado a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero si el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación demuestra que ha adoptado medidas para no vulnerar los derechos de ese tercero, la Agencia Española de Datos, en ese caso, podrá inadmitir a trámite la reclamación. La verdad que aquí es posible que te hayas ido al otro supuesto y digas, he hecho bien. Pero también te tengo que decir que si hubieras seguido este a partir de ahora, no siendo un regalo, es más fácil que el otro. Pero bueno, una cosa compensa. Yo creo que en mi opinión están compensados. Pero tú quieres seguir viendo la respuesta. Pues vamos, seguimos, avanzamos. Fruto del estrés que sufre doña Estela, acaba discutiendo, bueno, discute y amenaza. ¿Con qué amenaza doña Estela? Pues amenaza con dar publicidad en redes sociales a toda la documentación a la que tiene acceso por razón de su cargo. O sea, que ella, por razón de su cargo, tiene acceso a documentación e información y va a hacerla pública. Bien, esto es una infracción grave o muy grave. Yo entiendo que tú con los nervios del examen puedes dudar. También sé que tú tienes que llevar al examen las infracciones perfectas, porque es una clara pregunta de examen. Y más concretamente las del TREBEP, las muy graves. Esto es una falta muy grave. Pero te quiero decir una cosa, aunque tú hubieras marcado falta grave, aquí en la pregunta 8 te tienes que dar cuenta de que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque si tú marcas falta grave, como ahora veremos también, la pregunta 8 tendría dos respuestas correctas. La sanción que te pueden poner por una falta grave podría ser bien suspensión de funciones de hasta 3 años, o sea, que habría la de la C, o traslado con cambio de residencia por un año, que habría la de la D. O sea que si tú dudabas y pensabas que podía ser falta grave, lo tenías que anular porque entonces la pregunta 8 tenía dos opciones correctas. Bueno, ojalá me esté entendiendo lo que te quiero decir. Es una falta muy grave porque lo dice el TREBEP y ahora lo vamos a ver. Y a las faltas muy graves lo que le puede corresponder es la separación del servicio. ¿Por qué no podría corresponderle la C? Porque sería suspensión de funciones de al menos 3 años, de 3 a 6 años, no de 2. ¿Y por qué a la falta muy grave no le puede corresponder el traslado con cambio de residencia por un año? Porque en caso de falta muy grave es por 3. Entonces, claro, todo esto junto pues nos ayuda mucho. Mira, fíjate. Aquí tenemos el artículo 95. La infracción que ha cometido o con la que amenaza doña Estela sería muy grave porque sería publicación o utilización indebida de documentación e información a la que tiene acceso por razón de su cargo o función. Es muy grave, artículo 95 del TREBEP. Y a la falta muy grave sabemos que le puede corresponder, así nos lo dice el TREBEP también, una sanción, la más dura, que es la separación del servicio. Es durísima, porque te separan del servicio y ya no vas a poder volver a ser funcionario nunca. Y esto solamente sanciona las faltas muy graves. Ahora quiero acudir contigo al Real Decreto 3386 para que comprobemos lo que te he dicho anteriormente. Si la falta es muy grave, pues no se le podía poner una suspensión de funciones de 2 años, porque sería mínimo 3, máximo 6. Y tampoco se le podría poner un traslado forzoso por un año, porque si es por muy grave, el traslado forzoso tiene que durar 3. Bien, todo esto nos ayuda porque tú tienes que ir cargado de argumentos, cargados de conocimientos y cuanto más mejor, porque todo ello te va a servir en el examen, pues por ejemplo, para lo que acabamos de hacer ahora. Ante la duda, si era grave o muy grave, saber que tenía que ser muy grave porque solo habría una respuesta correcta en el 8. Así que 7C, 8A y continuamos. A la luz de la normativa aplicable, doña Estela sabe que el caso que se iniciara un procedimiento contra ella, bueno, pues en el Real Decreto 3386 se nos dice que el instructor tiene que pertenecer a un cuerpo que esté adscrito a un grupo igual o superior al que pertenece el inculpado, en este caso doña Estela. Si doña Estela era del cuerpo de gestión que corresponde al A2, y lo vamos a comprobar, doña Estela
es del cuerpo de gestión, que es de la 2, hombre, esto lo tienes que saber porque estos son los cuerpos nuestros, ¿no? Administrativos, gestión y demás, es de la 2, pues entonces el instructor tendría que ser bien de la 2, bien del A1, pero no inferior a ello. Así que volvemos a nuestra pregunta. Fíjate que ahora es cuando hemos subido al supuesto por primera vez. Pregunta 9, pues la respuesta correcta sería la C, A1 o A2. Pregunta 10. Doña Estela comienza a barajar posibilidades de su futuro profesional y piensa en solicitar una excedencia voluntaria por interés particular. Pero claro, ¿qué es lo que tiene que saber Doña Estela? Pues Doña Estela tiene que saber que mientras se le está tramitando un expediente disciplinario, pues no se le podrá conceder la excedencia voluntaria de interés particular. Yo creo que esta pregunta, la correcta es la B y así se va a quedar. ¿Por qué lo creo? Porque, bueno, alguien puede pensar, no, es que puede ser la C. Hombre, no. Si se le está instruyendo un procedimiento disciplinario, pues la respuesta correcta es la B. Que también es verdad que la excedencia voluntaria por interés particular está subordinada a la necesidad del servicio, pues también es verdad. Pero cuando se le está tramitando un expediente disciplinario, no hay que acudir a las necesidades del servicio, es que directamente hay una respuesta clarísimamente correcta que es la B. En mi opinión, esa es la respuesta que debiera permanecer. Vamos a la pregunta 11. Bueno, ¿y esto dónde lo vemos en los apuntes? Pues, o bueno, en el TREVE, evidentemente, pero ¿dónde lo vemos en los apuntes? Pues lo vemos aquí. La excedencia voluntaria por interés particular, pues no se va a poder conceder mientras un funcionario está siendo objeto de la instrucción de un expediente disciplinario. Volvemos ahora al examen, vamos a la pregunta 11 y una de las posibilidades que baraja doña Estela es irse a una empresa de un tío abuelo suyo y esa empresa se dedica a realizar contratos de obras con el sector público. Pues no es una pregunta fácil para alguien que ha estudiado, sí, pero no es una pregunta fácil para alguien que no lo lleva todo lo bien hombre, que debiera porque no ha tenido tiempo suficiente todavía, ¿no? Pero dentro de la ley 5384, actividades privadas prohibidas que no se van a poder conceder en ningún caso, pues tenemos el desempeño de cargo de cualquier tipo en empresas entre otras, contratistas de obras, servicios o suministros. Por lo tanto, vamos a poner que no, que conforme a la ley de incompatibilidades, pues no se le podría autorizar esa compatibilidad. Vamos a la pregunta 12 y en la pregunta 12 nos dice que, no obstante, doña Estela quiere promocionar. Bueno, pues esta es mucho más fácil, quiere promocionar y para promocionar pues sería necesario que tuviera una antigüedad de al menos 2 años en el cuerpo de gestión, que posea la titulación de los requisitos establecidos para acceder al cuerpo superior y ya está, ¿no? ¿Y dónde tenemos esto? Pues esto lo tenemos en el TREBEP, cuando estudiamos la carrera administrativa y más concretamente dentro de la carrera administrativa la promoción interna, en este caso la vertical, resulta que es necesario poseer los requisitos exigidos para el ingreso en el nuevo cuerpo, tener una antigüedad de al menos 2 años de servicio y, por supuesto, superar las pruebas selectivas. Así que la 12 debería ser la B. Pregunta 13. Si doña Estela participase en un procedimiento de provisión de puestos de trabajo, por el procedimiento de libre designación, ¿qué informe se requeriría antes de su nombramiento? Bien, pues mira, esta es una pregunta también, en mi opinión, que es complicada para alguien que no lleve muy bien el temario, pero la respuesta correcta es la C. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues porque lo dice el Real Decreto 364/95. El Real Decreto 364/95, quiero que sepas que en lugar de exigirte una permanencia de 2 años en el puesto desde el cual participas, como ocurre en los concursos, lo que solicita es una serie de informes. Entonces, uno de los informes que pide siempre es el del titular del centro donde está el puesto de trabajo a cubrir. Es decir, en este caso, pues si quiere ir al Ministerio de Unión Europea, Asuntos Exteriores y tal, pues necesita el informe de ese ministerio. Pero además, cuando el funcionario que pide, como es el caso de Estela, está destinado en otro departamento, en el caso de Estela, Agricultura, hace falta informe favorable del Ministerio de Agricultura. Entonces, es verdad que hace falta más informes, pero uno de los que hace falta es este. No podemos marcar la Secretaría de Estado de Función Pública porque eso es precisamente si en el plazo de 15 días naturales no emitiera este informe favorable el Ministerio de Agricultura y Pesca, entonces no un informe, sino la Secretaría de Estado de Función Pública podría autorizar. Yo entiendo el error porque, claro, normalmente cuando hay un cambio de ministerio, en la figura de la redistribución, en el cambio de la movilidad por cambio de adscripción y demás, las comisiones de servicio, pues autoriza función pública, pero no es el caso, no es el caso. Aquí es necesario un informe del ministerio donde está prestando servicio doña Estela y en este caso, pues como presta servicio en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues la C sería la respuesta correcta. Continúo. Pregunta 14.
Y ya que doña Estela considera que en su unidad hay mucho trabajo, vale, que se van a contratar interinos. Esta es una pregunta regalo. Esto está en el artículo 10. En el artículo 10, pues tenemos los diferentes supuestos en los que se puede recurrir al nombramiento de interinos y uno de ellos, uno de los más fáciles, pues sería el exceso o acumulación de tarea en un periodo de 9 meses, máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18. Así que la respuesta correcta es la B. 15. Bueno, pues esta no es difícil, aunque es de seguridad social, no es difícil. Nos está preguntando por los diferentes grados de incapacidad permanente. Esto es la Ley General de la Seguridad Social, es muy amplia, pero hay una serie de cuestiones que tenemos que saber. Por ejemplo, tenemos que saber de la IT, de los accidentes que se consideran de trabajo y, por supuesto, tenemos que saber qué tipos de grado de incapacidad permanente existen, la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. Además, debiéramos saber diferenciar una de otra, ¿no? Pero en este caso solamente nos está diciendo que la enumeremos. Parcial, total, absoluta y gran invalidez, no tiene dificultad tampoco esta pregunta, marcamos como respuesta correcta la D. Pregunta 16. Ahora resulta que nos habla de subvenciones y nos dice que qué norma es aplicable en materia de subvenciones. Básicamente lo que nos dice, la respuesta correcta es la D. Bueno, es una pregunta bastante fácil, alguien se podrá haber equivocado, pero es una pregunta bastante fácil. La Ley General de Subvenciones, pues nos dice en su artículo 5, que estamos viendo ahora en pantalla, que el régimen jurídico que se le aplican a las subvenciones, pues es esta ley, es decir, la Ley 38/2003, y disposiciones de desarrollo, el reglamento que lo desarrolla, restantes normas de derecho administrativo y en su defecto se acude al derecho privado. Y la siguiente pregunta nos dice, bueno, y antes de, con carácter previo, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministerio con carácter previo a sacar esta línea de subvenciones? Pues tiene que concretar un plan estratégico de subvenciones. Se han quedado en la superficie, no nos han entrado ya en el plan estratégico y en las características de tal, pero con carácter previo pues tiene que aprobar un plan estratégico de subvenciones. Y esa es una pregunta pues un poquito más complicada, claro que sí. Así que la respuesta a la pregunta 16 era la D y la respuesta a la pregunta 17 es la B, Plan Estratégico de Subvenciones. 18 y 19 pues son muy fáciles. La 18, con carácter previo a la convocatoria de subvenciones, doña Estela lo que tiene que hacer es aprobar el gasto. La aprobación del gasto es previa a la convocatoria. Si hay una convocatoria es porque se van a conceder en régimen de concurrencia competitiva y antes de la convocatoria hay que aprobar el gasto. Porque claro, no pueden lanzar una convocatoria sin que el gasto esté aprobado. Y en ese momento se pide el documento contable A de aprobación del gasto. Así que tendríamos 18B, 19A. Y esto lo tenemos en los apuntes. Pues bueno, la primera pregunta la tenemos en la Ley General de Subvenciones, que la aprobación del gasto debe efectuarse, artículo 34, con carácter previo a la convocatoria de las subvenciones. Bueno, en nuestro pie de página pues ya hacíamos referencia a que el documento contable que se expediría sería el A, pero en cualquier caso eso se estudia en el bloque 5 cuando vemos la gestión del gasto en materia de subvenciones y nos vamos a la regla 86, donde nos dice que una vez aprobado el expediente de gasto, pues el servicio gestor expedirá un documento A de ejercicio corriente y en su caso de ejercicios posteriores. Bien, seguimos con el examen, vamos ya a la pregunta 20. Doña Estela se da cuenta que aquí hay que hacer una modificación presupuestaria de las poquitas que no han cuestionado en este examen y se trata de suplementar un crédito de 100 millones en el capítulo 4. Claro, hay crédito, lo que pasa es que ese crédito es insuficiente, por lo tanto lo que va a haber que tramitar es un suplemento de crédito, porque hay 100 millones, lo que pasa es que le vamos a añadir 10 más. Aquí no nos preguntan quién es el órgano competente para aprobarlo, ya sabes que en el Estado los créditos extraordinarios y suplemento de crédito lo autoriza o bien las Cortes Generales o bien el Consejo de Ministros. Pero independientemente de quién lo apruebe, pues se va a financiar mediante baja en el fondo de contingencia o mediante baja en otros créditos de naturaleza no financiera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, y eso lo tenemos en la Ley General Presupuestaria, y en nuestro caso, pues en esta fichita, donde vemos cómo la financiación, cuando se trata de un suplemento de crédito no financiero, en el Estado se hace mediante baja, ya sea en el fondo de contingencia, ya en otros créditos no financieros. Pasando ya a las preguntas reserva, pues la reserva 1 es muy sencillita. El plazo para presentar la solicitud en un procedimiento de libre designación sería de 15 días hábiles, porque nos pregunta por el plazo para presentar la solicitud de participación. Y
Esto lo tenemos en el artículo 53 de libre designación del Real Decreto 364/95. Repiten preguntas de dietas del año pasado y entonces, bueno, pues yo le decía a mis alumnos, en la administración se come a las 2 y a las 22, de tal manera que si doña Estela, pues el último día llega después de las 2, le van a dar el 50% de la dieta, pero como ha llegado antes de las 22, porque llega a las 9, pues no le van a dar un 50% adicional. Por lo tanto, como en la administración se come a las 2 y a las 22, y doña Estela resulta que el día de su regreso ya vuelve a las 9 horas, pues le van a dar solo un 50% de los gastos de manutención. Dormir, que la señora Estela duerma en su casa. Pregunta 3. Doña Estela tiene un compañero laboral fijo del grupo E1. ¿Qué titulación necesita siendo del E1? Bueno, pues el E1 equivaldría en funcionario al C2, que sería el título de graduado. No obstante, pues bueno, vamos a cerciorarnos y nos venimos aquí y el E1 pues se le va a pedir el título de graduado en educación secundaria obligatoria, la ESO. Bien, pues marcamos en la pregunta 3 la B de barco. Vamos ya por las dos últimas. Pregunta 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver el recurso de alzada, sin que hubiese recaído resolución, el recurrente pues podrá entenderlo desestimado. El recurso de alzada, el silencio es desestimatorio, salvo el caso del doble silencio, siempre que no afecte a los 4 casos gordos de petición, responsabilidad patrimonial, daño para el medio ambiente, peligro medio ambiente, o que se puedan transferir a terceros facultades sobre el dominio público o servicio público. Así que el silencio en el recurso de alzada es desestimatorio con esa excepción que hemos dicho, y así nos los hace saber la Ley 39 de 2015 en su artículo 122, como también lo hace saber en el artículo 24. Pero bueno, en el 122 nos dice que el silencio pues será desestimatorio con las excepciones que hemos mencionado. Y pregunta última, reserva 5 y última de este supuesto, pues a través de qué instrumento jurídico se podrá hacer el qué. Pues fíjate, ¿no? En el último año el Ministerio de Agricultura se plantea fusionar la subdirección general en la que está doña Estela con otra subdirección general de la misma dirección general. Esto en realidad, por lo menos nosotros lo hemos dado en el bloque 1. En la reserva 5 tampoco nos vamos a pelear, pero esto forma parte de la Ley 40/2015, pero en lo relativo a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Claro, si acudimos a cómo se crean, modifican y suprimen los órganos en la administración pública, vamos al artículo 59 de la Ley 40/2015 y para crear, modificar y suprimir órganos directivos de su dirección general hacia arriba, su dirección general incluido, se hace por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado, en nuestro caso Agricultura, y a propuesta de Hacienda y Función Pública, claro, que eso es lo que pone la Ley 40, pero que hoy día sería Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Por lo tanto, volviendo al supuesto práctico, pues sería la D de dedo, Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro correspondiente y a propuesta del ministro competente en materia de función pública, que sería hoy día transformación digital y función pública. Bien, ¿qué te tengo que decir? Pues que mira, que había 3 preguntas difíciles en materia de protección de datos, que ha echado mucha gente de aquí, pero que luego las otras 17 no eran 17 bicocas. El año pasado, en el examen último, había 3 preguntas difíciles y el resto eran preguntas fáciles. En este examen hay 8 o 9 preguntas fáciles, no te voy a decir que no, las hay, pero también hay 7 u 8 que exigen más. Por ejemplo, en este examen, pues la de la estrategia en materia de subvenciones, alguna pregunta más que hemos ido muy rápido y ahora mismo pues no recuerdo, pero ha habido 2, 3 preguntas que nos han hecho dudar más. En definitiva, hay 4, 5, 6 preguntas de un nivel medio altito, que eso no lo sabe cualquiera. Entonces el examen en general es más complicado que el año pasado. Teniendo en cuenta que el número de plazas es mayor, teniendo en cuenta que los opositores de gestión, pues cada uno va a su sitio, ¿no? Lo de gestión a gestión, lo de administrativo a administrativo, desde mi punto de vista creo que debiera ser así, y este año lo es, y teniendo en cuenta otra serie de factores, pues me puedo permitir el lujo de decir, sin arriesgar mucho, que la nota de corte de 14 no pasa. Bien, pues espero que sea así, ojalá te haya ido muy bien y que
que te sirva este vídeo para algo. Pues un abrazo y espero que nos veamos en un próximo vídeo. Un saludo a todos.